Hola de nuevo, buenas tardes a todos y todas, socios de SEM, amigos, socios de SEM, de la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español, amigos, artistas, amantes de la cultura, gente. Hoy tenemos como siempre, es un honor y un placer, como todas estas pequeñas píldoras y microentrevistas que han sido grandes profesionales. No podría faltar Antonio Domingo. Quiero, aprecio y tengo como modelo a seguir estudiando con él también y seguir aprendiendo. Un luthier educativo, profesor de percusión, amante de la música, pero sobre todo una gran persona. Antonio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, solo con esas palabras, vamos, ya te acabas de ganar el primer café la próxima vez que nos veamos. Muchísimas gracias. Vamos, una presentación. Sobre todo lo de gran persona es lo que más me ha gustado, porque creo que uno de los secretos que nos llevan en general la cultura y en especial el arte y la música, que es lo que nos atañe a nosotros, es precisamente eso. No solo ser grandes artistas, grandes intérpretes, sino sobre todo ser grandes personas, mejores personas. Así es, Antonio. Además, como no podía ser de otra manera, Antonio ha aceptado también a ceder los derechos de imagen, compartir sus palabras, como hace siempre, sus reflexiones y sus conocimientos. Y cierto es, Antonio, que los artistas somos grandes personas, mejores personas, y ese corazón que siempre compartimos o tenemos siempre de la mano o para ofrecer. Vamos con las microentrevistas, no queremos pasarnos de tiempo. Y obligado, ¿cómo has vivido este maldito COVID? Pues en mi caso ha sido una verdadera montaña rusa. Por un lado, he tenido el trabajo online con mis alumnos del Conservatorio Superior de Música del País Vasco, con mis alumnos de percusión en Musikene. Eso me ha mantenido una estabilidad de un trabajo constante durante todo el confinamiento. Pero luego hubo otro apartado, que es mi trabajo como luthier educativo a lo largo de todo el país, con el que trabajo con centros educativos, con proyectos de innovación para educación musical en muchos de los casos, o para los centros de formación del profesorado, que ahí el COVID empezó como una barredora en el calendario y eliminó todos los elementos, con lo cual no me quedó nada en el panorama laboral como luthier educativo, y surgió la posibilidad de dedicar todo ese tiempo a algún otro menester que hasta ahora no estaba haciendo, precisamente porque me faltaban horas al día. En este caso, lo dediqué a crear un directo diario desde el primer lunes de la cuarentena, del confinamiento, y en total estuvimos desde el 16 de marzo, 18 de marzo, creo que era lunes, hasta el 15 de agosto. Y digo estuvimos en primera persona del plural porque fuimos, mi compañero de ese viaje fue David Muñoz, el profesor de tuba del Conservatorio de Gijón, y en total, entre las dos diferentes etapas que hemos tenido, fueron 81 directos hablando sobre educación y sobre líneas educativas innovadoras de profesores y profesoras que a lo largo del todo el país están dejando la piel por conseguir que esta profesión avance. Y entonces, al final, creamos un continente de los raros, un continente lleno de personas que están cambiando la educación, incluso en esta situación tan compleja. Pues así es. Pero es que además tú siempre te estás reinventando, no te hace falta que llegue ninguna situación para seguir creciendo, seguir cambiando, seguir innovando. Eres, en el tema de las tecnologías, eres un usuario ya habitual. ¿Crees que los conocimientos han cambiado respecto a la adquisición de la presencialidad a la virtualidad? Y ahora con esta situación. Bueno, hay una cosa clara, bajo mi punto de vista. La presencialidad es la presencialidad, quiero decir. Lo virtual va a seguir siendo virtual, con sus pros y con sus contras. Evidentemente, en una situación donde lo presencial no puede ser, lo virtual se convierte en imprescindible. A la hora de elegir, yo tengo muy claro que prefiero lo presencial, pero a la hora de no poder elegir, pues antes de no tener, prefiero tener lo digital, ¿no? Prefiero tener esa línea virtual. Entonces, bueno, lo que ha demostrado el COVID es que había muchas cosas que podíamos hacer y que no hacíamos por distancia cognitiva, porque nos da pereza o nos da miedo o no nos apetece invertir ese tiempo que generalmente siempre vamos faltos de él en estas herramientas, y el COVID ha dicho, señores, o así
o no había posibilidades. De eso durante todo el confinamiento. Lo que estamos en esta situación actual, a partir de este inicio de curso 2020-2021, es que estamos en tierra de nadie. No sabemos, va a ser como Castilla-La Mancha cuando subían los árabes o cuando bajaban los cristianos. Éramos tierra de nadie, ¿no? De repente nos conquistaban unos y éramos cristianos o nos conquistaban otros y éramos árabes. Pues esto es lo mismo. Va a haber momentos en que vamos a seguir con lo presencial, un presencial muy controlado, pero en muchos momentos pueden ocurrir que volvamos por etapas, por quincenas, por meses a un digital. Y eso ha dado valor a herramientas, como decía antes, que a lo mejor estaban desatendidas y que en muy corto plazo nos hemos tenido que poner las pilas para poder sacar el máximo potencial. Porque, como vuelvo a decir, aunque prefiero lo presencial, prefiero el analógico, si no hay otras opciones, el digital puede darnos muchas herramientas, muchas. Y evidentemente necesitas estar mucho en ello. Tienes que tener habilidades y haberlo convertido en parte de tu aprendizaje como para poder usarlo como una herramienta de forma natural y que no sea una verdadera locura y se pierda esa calidad de contacto y de transmisión de información. Sí, eso es cierto. Y además es que vamos aprendiendo sobre la marcha, de alguna manera nos estamos forzando a aprender o adaptarnos a la situación que vivimos. Pero con todo este aprendizaje y bajo tu experiencia y tu punto de vista, ¿hacia dónde vamos? La educación musical, ¿hacia dónde va? Pues yo lo tengo clarísimo, la educación musical va a convertirse en la asignatura troncal dentro de muy poco, lo tengo clarísimo. En eso es en lo que estamos trabajando. Y el país el continente de los raros muestra que cada vez son más los profesores y las profesoras que están luchando por ello y que lo están consiguiendo. O sea, fíjate, yo antes de la pandemia, pensaba que ya estábamos en una situación mala con una ley educativa penosa, con un trato a la asignatura vulgar y zafio, con unos políticos que es vergonzoso el trato que se le está dando, con incluso en algunos casos, solo en algunos casos, con compañeros que nos desprecian, con centros educativos, o sea, con direcciones, equipos directivos de centros educativos que desautorizan al profesor de música, con familias que no le dan ninguna importancia, con niños que escuchan lo que escuchan y tampoco le dan ninguna importancia. Y aún así, hay docentes que están trabajando que alucinas, pero verdaderamente de alucinar, de quitarse el sombrero. Y por si esto fuera poco, llega la pandemia y en el nuevo inicio del curso estoy en un grupo de WhatsApp de Crea la banda sonora de tu vida, del proyecto CBS, en el que estamos 250 profesores y profesoras ahí trabajando juntos y empiezas a ver, me han quitado el aula de música, tengo que recoger todos los instrumentos. O sea, por si todavía la situación no fuera compleja, aún se hace más. Y lo que más me alucina de todo este colectivo, por eso creo tanto en lo que va a ocurrir con la música y que se va a convertir en esa asignatura troncal, es que siguen ilusionados, siguen reinventándose, siguen compartiendo información. O sea, el grupo de WhatsApp de CBS, me imagino que como otros grupos de WhatsApp de profesores, está constantemente vertiendo información, sembrando conocimiento que cada uno va adquiriendo y lo dona gratuitamente a sus compañeros. Y eso me hace creer, uno, en el ser humano y dos, en la educación. Y me hace pensar que de todo esto vamos a salir tan reforzados, va a ser tan evidente que la cultura, que la educación y que la educación musical son imprescindibles para el ser humano, que cuando salgamos de aquí empezaremos a ver los primeros brotes verdes de una posible nueva línea educativa en este país. Eso lo veremos, Ana, seguro. Así es, Antonio. Yo soy de esa corriente de la asignatura troncal, vertebradora del currículum de las personas a nivel de artístico y también mirándonos hacia una Europa mucho más abierta. Así que muchísimas gracias, Antonio. Espero que estas palabras no se queden ahí. Yo sigo y peleo contigo y de tu mano y te sigo. Y así que esperemos que lleguen donde tienen que llegar. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti, de verdad. Gracias por seguir comunicando y por seguir sembrando. Esto es muy necesario.